A ello. Buenos días. Hoy tenemos a Merche Pérez de Vallebrón que nos va a hablar del tratamiento de las estenosis benignas biliares, una nueva estrategia, One Time. Y nada, y después bueno, recordad que podéis hacer preguntas a través del chat y luego tendremos un pequeño coloquio con Javier Irurzun del Hospital de Alicante y Marta Arroyo del 12 de octubre. Merche, adelante. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Bueno, yo os voy a hablar de esta nueva estrategia, en qué consiste y sobre todo de por qué y cómo hemos llegado a ella. En principio, las estenosis benignas de la vía biliar, aunque suene mal decirlo, para nosotros bueno, tenemos la suerte de que representan, por eso digo que suena mal, porque es suerte para nosotros, es mal para los pacientes, obviamente, son el menor porcentaje de las estenosis biliares. Y tenemos la suerte de que sean pocas porque siempre han sido un reto terapéutico y por el porcentaje de recidiva que tiene. Lo que pasa es que esto ha cambiado en los últimos años porque la cirugía laparoscópica ha asociado mayor porcentaje de estenosis benigna, el trasplante también y sobre todo desde que se aplica el trasplante split y el trasplante de donante vivo y más en pediatría, y eso es lo que nos hace sufrir a nosotros. El manejo clásico de la estenosis biliar benigna descrito en la literatura, pues lógicamente pasa por manejo endoscópico, con dilataciones, con prótesis de plástico, con prótesis cubiertas, en hospitales donde no hay radiólogo intervencionista. Si toda esta estrategia falla, siempre está la opción quirúrgica, aunque no todos los pacientes tienen opción quirúrgica. Y por la parte que nos afecta a nosotros como radiólogos intervencionistas, pues tenemos diferentes opciones. La opción del drenaje biliar, la opción de la dilatación con balón, la opción de catéteres progresivos en calibre y mantenidos en el tiempo, y una opción que es la dilatación sostenida con múltiples catéteres, que esto yo lo vi hacer en el Garrahan en Buenos Aires, me lo fotografié, pero soy incapaz de explicaros cómo se hace y creo que sería incapaz de hacerlo. Me parece una cosa súper laboriosa, pero bueno, sea como sea, tanto de una forma o de otra, son pacientes que están condenados a llevar drenajes durante muchísimo tiempo, incluso de hasta un año, ¿no? Y luego tenemos también la posibilidad de colocar las prótesis cubiertas nosotros por vía percutánea, pero no creo que sea lo más adecuado. Estas prótesis tienen una cierta tendencia a migrar y sobre todo, bueno, hay que recambiarlas porque se pueden obstruir y sobre todo, tanto la colocación como la retirada, y en especial la retirada, pues tiene una morbilidad considerable, incluso en manos de los endoscopistas con complicaciones hemorrágicas, infecciosas y pancreatitis, ¿no? Bueno, nosotros de todas estas técnicas, lo que siempre habíamos aplicado era la dilatación con balón de angioplastia, el balón estándar o el de alta presión. Habíamos llegado a probar el cutting balón, pero no encontramos ninguna mejoría. Y bueno, son técnicas que la literatura describe que tienen hasta un 50% de riesgo de reestenosis. Y esto es lo que nosotros aplicábamos. Y sobre todo trabajando con trasplante y trabajando con hepático y yeyunostomía, donde las opciones quirúrgicas son menos, ¿no? Pues habíamos hecho procedimientos, pacientes con procedimientos 2, 3, hasta 4 veces, yo diría que alguno hasta 5 veces, entre dilatación y dilatación catéter, y esto se alarga en el tiempo y los pacientes van con catéteres, con lo que ello implica de sobreinfecciones, de infecciones del punto de entrada, de disfunciones, de fiebre, todo lo que todos sabemos que asocia un catéter transhepático. En el año 2010 apareció la primera prótesis ELA, es una prótesis biodegradable que se hace a medida y que se ha de montar en el momento de colocarla, porque si te la traen montada se deforma. Es una prótesis que está hecha
de un monofilamento de polidioxanona, que es el material que utilizan los cirujanos para las suturas reabsorbibles, o sea, es un material conocido desde hace muchísimos años, y que te la pueden fabricar con una, dos o con tres marcas. Luego haré un comentario al respecto. Y es una prótesis que se ideó para el tratamiento de las estenosis biliares benignas refractarias. La fuerza expansiva es una prótesis autoexpandible. La fuerza expansiva pierde hasta un 50% en las primeras 4 semanas y se reabsorbe en el plazo de 6 meses. Y donde hay más experiencia con este tipo de prótesis es desde hace más años, es en esófago, en colon y en tráquea. Y este es para que veáis la prótesis y su reabsorción. Este es un niño de 7 meses con un trasplante de donante vivo que en abril del 2023 tenía una oclusión de la anastomosis con una fuga. Pudimos recanalizar con un microcatéter, se colocó una prótesis ELA y esto fue en abril. Y en julio vino con fiebre la prótesis obstruida y lo que vimos es que la prótesis seguía intacta, pero estaba completamente ocupada por un molde y que pudimos empujar, la veis perfectamente, y le pusimos una prótesis de mantenimiento y que en este caso fue una prótesis de magnesio, que son las otras prótesis nuevas que hay ahora en el mercado, que llevan aproximadamente un año. Son unas prótesis balón expandible. Tenemos, o sea, la ventaja de esta prótesis respecto a la ELA es que esta prótesis es un 8 French, navega muy bien. La ELA es un 11 French y medio, aunque ahora estamos recibiendo las de 8 milímetros de diámetro montadas en un portador de 10 French y medio. No deja de ser un tocho. Pero las que tenemos disponibles en el mercado en estos momentos son las que se biodegradan entre 1 y 3 meses, pero la casa comercial nos dice que en breve, en muy breve, tendremos las que se biodegradan en 9 meses. Yo creo que esto nos puede hacer cambiar mucho. Y aún hay bueno, este es un caso de un niño de 9 años con un trasplante split y que tenía una estenosis de la anastomosis con fuga y que le pusimos una UniTV y este es el control inmediato. Hay una tercera prótesis que nosotros como radiólogos intervencionistas las podemos poner, pero creo que son más de perfil endoscopista porque es una prótesis muy similar a la prótesis de plástico y que es biodegradable y está como tintada con sulfato de bario y es radiopaca. Yo no conozco a nadie que la haya puesto, pero ya digo que creo que es una prótesis que es más para colocación por vía endoscópica. Bueno, volvemos a nuestra estrategia. Al empezar a poner las prótesis biodegradables, cambiamos de hacer 3 y 4 sesiones de dilatación a hacer 2 y posteriormente colocar la prótesis. Y lo que nosotros nunca hicimos desde el momento cero fue dejar ningún catéter de seguridad para hacer ninguna colangiografía de control, ¿no? Y empezamos a poner prótesis y le fuimos perdiendo el miedo a hacer un trayecto de 11 French y medio a un hígado. Y de hecho, pues tenemos pacientes como por ejemplo esta paciente de 65 años que es un trasplante de donante vivo, que le pusimos 3 prótesis por 3 accesos para mantener este donante vivo lo más tiempo posible. O esta otra paciente con una hepático-yeyunostomía que se le pusieron 2 prótesis derechas y una izquierda. Y esta es la primera paciente que le colocamos una prótesis biodegradable. Era una chica de 55 años con un trasplante hepático que en agosto del 2014, ante una estenosis recidivante de una anastomosis coledococoledocal, se le puso la prótesis biodegradable y la última exploración que tenemos de ella es una ecografía del 2022 donde está todo permeable y no hay dilatación de la vía biliar. Entonces, como os digo, fuimos poniendo prótesis, fuimos perdiéndole el miedo y entonces ya decidimos
que hacíamos una única dilatación para pedir la prótesis a medida, que era lo que estaba descrito y estábamos haciendo. Y tampoco dejábamos catéter de seguridad. Hasta que llegó esta niña, que es la culpable de todo, Irache, una niña de 7 años, con un trasplante de donante vivo y que, como veis ahí, tiene un resto de un TIPS. Era una niña que le tuvimos que colocar un TIPS urgente por un sangrado por varices gástricas. Posteriormente se la trasplantó, hubo complicaciones con la arteria, complicaciones con la porta, complicaciones con la vía biliar. Ya había llevado una prótesis biodegradable y volvió con fiebre. Y veis ahí que tiene una estenosis de la anastomosis y litiasis. Y cuando fuimos a ver a la niña, lo único que hacía era llorar y decía: yo no quiero llevar catéter, yo no quiero llevar catéter, yo no quiero llevar catéter. No recuerdo muy bien si fue porque ya había llevado una previa y la habíamos pedido o porque teníamos una que al final no se le puso a alguien. Total que le dijimos: a poco que podamos, te prometo que si podemos poner la prótesis no te dejamos catéter. Y así fue. Pudimos pasar la estenosis, la dilatamos, le pusimos la prótesis y nos fuimos. Y a partir de ahí nació todo, porque nos dimos cuenta que teníamos mucho niño, que los niños pues necesitaban pues 2-3 ingresos, 2-3 anestesias generales, tenían que llevar catéteres, pacientes inmunodeprimidos. Aquí he puesto 2-3 meses, pero en el fondo no es cierto, porque la prótesis teóricamente te la tardan en fabricar entre 15 y 20 días, pero la realidad, y más si te metes en verano, es que te puedes encontrar con que en 3 meses la prótesis no te ha llegado, a no ser que haya mejorado últimamente, que eso ya no lo sé. Pero bueno, esto en un adulto pues también es importante, por supuesto, pero en los niños, bueno, se nos encogía el corazón, ¿no? Y lo que vimos es que nosotros ya teníamos una cierta experiencia. En estos momentos tenemos más de 150 prótesis en 117 pacientes y pues revisando lo que estábamos haciendo hasta ese momento, vimos que todos los pacientes con anastomosis coloidococoledocal se les acababa poniendo una prótesis de 10 de diámetro y 6 de largo. Los pacientes con una hepaticoyoyonostomía, casi independientemente del tamaño, llevaban prótesis de 8 de diámetro y 4 centímetros de longitud, que era muy raro colocar prótesis de 6 milímetros y que en el fondo la longitud tampoco nos importaba mucho, es decir, el miedo a que migrara, si tú la dejas bien anclada, bueno, pues creíamos que no era muy importante. Teníamos el problema de que, bueno, de entrada no hay prácticamente literatura de nada, o sea, no hay estudios comparativos, hay muy poca literatura en paciente pediátrico y, por supuesto, no existía ninguna literatura al respecto del manejo de este tipo de prótesis en un único tiempo. Pero, bueno, sí que hay literatura respecto a prótesis biodegradable en estenosis de trasplante de adulto y pues están descritos permeabilidades del 72% allá como para los 2 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos tiramos a la piscina y dijimos: vamos a ello. Por un lado, los cirujanos no estaban muy a favor, los hepatólogos sí, pero decidimos hacerlo e intentar demostrar la efectividad de este manejo. El miedo que teníamos era si tendríamos más complicaciones infecciosas, si tendríamos una mayor rapidez de degradación de la prótesis y si esto implicaría un mayor porcentaje de reestenosis. Y empezamos. La técnica significa que, o sea, el nombre One Time significa que tú pinchas el drenaje, o sea, pinchas el hígado, haces la colangiografía, identificas la estenosis, la predilatas, le colocas la prótesis, la postdilatas, compruebas que todo está bien y te vas embolizando el tracto de salida con Spongostan. Hay quien emboliza estos tractos con Amplatzer o con coils. Nosotros siempre lo hemos hecho con Spongostan y nunca hemos tenido ningún problema ni para cerrar tractos de vía biliar, ni de acceso portal, ni nada. Trucos. Pues bueno, uno de los trucos es que
muchos de estos niños no dilatan la vía biliar. Entonces, hacer un acceso ecoguiado a veces no es tan fácil. Entonces, nosotros pinchamos la vía biliar. Una vez que estamos dentro de ella, sobre guía colocamos un introductor pequeño y o bien inyectando o bien dejando a caída libre, retiramos el introductor y comprobamos que no tenemos ningún vaso en el trayecto, porque lógicamente cualquier porcentaje de hemobilia implica que no puedes hacer el one time, ¿no? Entonces, una vez que tú has comprobado que no tienes hemobilia porque no tienes ningún vaso en el trayecto de acceso de piel a vía biliar, colocamos un introductor de 8 French sobre guía rígida, predilatamos la estenosis con un balón, yo diría que mejor 2 milímetros menor que el diámetro de la prótesis que vamos a colocar. Luego colocamos un introductor de 10F, hacemos un mapa, una colangiografía con contraste y quitamos el introductor y colocamos la prótesis sin introductor. Como os digo, la prótesis es un 11 French y medio, aunque las últimas nos están llegando de 10 French y medio. Una vez colocada, volvemos a colocar el introductor de 8 French, no el de 10, con el de 10 hemos tenido algún susto. Dilatamos la prótesis con un balón igual o 1 milímetro menor al diámetro que hemos puesto, comprobamos que todo está bien y nos vamos embolizando el tracto con Spongostan. Un ejemplo, una niña de 2 años con una estenosis, oclusión de la anastomosis y una estenosis intrahepática, y en este caso, como fue en un tiempo y no teníamos una prótesis larga, se le pusieron 2 solapadas. Una paciente de 6 meses con un trasplante de donante vivo segmento 2 y 3, que se le pusieron 2 prótesis en el mismo acto con 2 accesos independientes. Y de hecho confiamos tanto en esta técnica que en situaciones complejas como esta, que este era un niño de 1 año con un split y que no había manera de pasar la estenosis de la anastomosis, hicimos una punción directa del asa, subimos una guía desde el asa a la vía biliar, nos pescamos y a partir de ahí pues predilatamos y pusimos la prótesis con una largo también porque tenía una estenosis intrahepática, todo ello en un tiempo. Este paciente, que es un compañero nuestro del hospital, que tenía una hepaticoyeyunostomía y múltiples episodios de colangitis por moldes de barro biliar, pues también en un único tiempo hicimos un doble abordaje para con 2 balones de oclusión poder empujar todo el barro, todas las litiasis, y le dejamos colocadas 2 prótesis en paralelo para dar un mayor diámetro a esta anastomosis. Y bueno, pues los resultados que tenemos os los comento. De los 117 pacientes que tenemos tratados, 51 son niños. Son niños entre 6 meses y 18 años, pero la mayoría de ellos son niños muy pequeños. De los 51 niños, en 22 de ellos hemos hecho 26 procedimientos en un único tiempo y hemos recogido toda la información que os podéis llegar a imaginar, ¿no? Entonces, ¿qué resultados tenemos? Bueno, a todos ellos se les ha hecho una profilaxis antibiótica peri y postprocedimiento de 3 días, aunque mis hepatólogos pediátricos últimamente dicen que con un día basta. Yo esto no lo tengo todavía claro. Como os digo, hemos hecho 26 procedimientos en un tiempo en 22 pacientes. Se han colocado un total de 34 prótesis, de las cuales 3 son estas nuevas UniTV y 31 son ELA. La prótesis más utilizada ha sido la de 8 milímetros de diámetro y 40 milímetros de longitud, y no hemos tenido ningún cambio significativo en cuanto a evolución de los enzimas hepáticos y de la bilirrubina respecto a la colocación de prótesis en 2 tiempos. Hemos tenido un 100% de éxito técnico y de éxito clínico, y si comparamos el one time con el 2 tiempos en pediatría, tenemos 22 pacientes en one time, 29 en 2 tiempos.
se han implantado un total de 34 prótesis en one time y 44 en 2 tiempos, porque 6 pacientes en one time han necesitado una segunda prótesis, 8 en 2 tiempos y 2 pacientes en cada uno de ellos, los 2 grupos, una tercera prótesis y uno una cuarta prótesis. La media hasta la colocación de la segunda prótesis ha sido la misma, la media en meses, de 10 meses, en los 2 grupos. Y lo tengo todo recogido, pero no os voy a marear. Voy a dar unas pinceladas sobre permeabilidades. Estas son todas las permeabilidades desde que empezamos a colocar las prótesis en años y meses y la evolución de los que han requerido retrasplante y tal. Pero bueno, insisto en que no os voy a marear, pero sí que os puedo decir que en líneas generales la permeabilidad primaria a 12 meses es del 73% y la secundaria del 89%, y la permeabilidad primaria a 2 años es del 66% y del 75% en los pacientes que hemos hecho one time. En los pacientes pediátricos que hemos hecho en 2 tiempos, tenemos ahí todas las permeabilidades de cada uno de ellos, de los 29 pacientes, y las permeabilidades a 1 año y a 2 años son superiores, pero yo esto lo pongo en duda. Lo pongo en duda por varias razones. La primera, o sea, no es que ponga en duda mis números, pongo en duda que se puedan unificar y comparar las cosas. Lo digo porque no es lo mismo trasplantar un niño de 14 años que trasplantar un niño de 6 meses. Y no es lo mismo trasplantar un niño con una cirrosis biliar. Los niños cirróticos, los hígados cirróticos tienen características arteriales diferentes que lo que se está trasplantando últimamente, que son niños con metabolopatías no cirróticos, cada vez más pequeños, y que son trasplantes que tienen asociadas muchas complicaciones, sobre todo complicaciones arteriales. Por lo tanto, yo creo que los niños últimos que hemos puesto en one time son niños no cirróticos con metabolopatías, y creo que estas cifras no son bien comparables. Pero lo que para mí sí que es comparable es que una vez que ha pasado el episodio agudo, como si dijéramos, o los niños se han acabado retrasplantando o reanastomosando, de los que tenemos como si dijéramos propios, ¿no? Manejados solo por nosotros, las cifras de seguimiento son muy similares. O sea, si veis de 13 pacientes que es en 2 tiempos, los que colocamos prótesis en 2018, 19, 20 y 21, tenemos estas permeabilidades de 5, 4 y 3, 2 años, y los que hemos colocado en un único tiempo son más, por supuesto, pero las permeabilidades a largo plazo son similares. O sea, yo creo que una vez que pasan los 2 primeros años, la estenosis, o sea, la no estenosis ya se mantiene permeable por muchísimo más tiempo. Y estas permeabilidades sí que son similares en one time que no en one time. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que, bueno, tengo la certeza de que no hemos tenido mayor riesgo de complicaciones infecciosas cuando hemos hecho el one time. Tenemos, diría, que una permeabilidad a largo plazo similar, y que por lo tanto la velocidad de degradación y el porcentaje de reestenosis no es más alto cuando colocamos las prótesis en un único tiempo. Lo que sí es escandalosamente llamativo es cómo se inclina la balanza en cuanto a número de ingresos y número de procedimientos y de anestesias. Claro, hemos pasado de 3 ingresos, 3 anestesias, a 1 ingreso, 1 anestesia, y por lo tanto disminuye con mucho el número de días global de ingreso de estos pacientes, ¿no? Respecto a lo que dice la literatura de la colocación de prótesis biodegradables, las diferencias podríamos especificarlas en esta tabla, ¿no? La literatura dice
que la prótesis biodegradable está indicada en la estenosis refractaria. Nosotros, como no las predilatamos, no sabemos si son refractarias o no porque las ponemos directamente. La literatura dice que debe ser una prótesis a medida, nosotros no lo estamos, o sea, es una medida relativa. Una cosa importante es que siempre se habla cuando pones catéteres gruesos de maduración del tracto. De hecho, creo que incluso se plantea maduración del tracto para colocar el coledocoscopio. Nosotros no maduramos el tracto, colocamos el 11 French y medio directamente el día de la punción. La literatura también dice que las estenosis hay que dilatarlas previamente. Yo creo que eso es un error. Creo que la predilatación puede ser causa de migración. Lo único es que lo pongo con asteriscos porque sí que os he dicho que en el one time nosotros predilatamos, pero dilatamos siempre con bastante menor calibre que el diámetro de la prótesis, porque si no el riesgo es que la prótesis te migre. Nosotros tenemos 2 prótesis migradas, pero por error nuestro en el momento de la colocación, y no dejamos catéter de seguridad, como ya os he dicho. En líneas generales podríamos decir que tenemos un porcentaje de reestenosis similar a la literatura a 2 años. No hay nada descrito sobre prótesis biodegradable en fugas biliares. Nosotros sí que hemos utilizado la prótesis biodegradable con éxito en fuga biliar. Y lo que os comentaba de las marcas metálicas, hay una cierta tendencia a que la gente quiere la prótesis con una marca metálica en el centro, te marca el centro de la prótesis. Nosotros la solemos utilizar con 2. Y una de las razones es porque, como ya os he dicho, que no, o sea, no maduramos el tracto, y cuando las colocamos en bebés muy pequeñitos, cuando la prótesis, cuando la intentas abrir, tiene una cierta tendencia a irse hacia adelante. Entonces, cuando intentas recolocar, tú tiras del portador, pero a veces tiras de todo, tiras del niño, tiras del hígado, tiras de la anastomosis, y entonces la sensación que tengo es que cuando tienes 2 marcas metálicas tienes una mayor centraje en el niño. No hacemos colangiografía de control, no hemos tenido complicaciones, y por cómo empezamos el procedimiento, descartando que haya algún vaso en el camino, pues no hemos tenido hemofilia. O sea, si nosotros identificamos un vaso en el camino, lo que hacemos es cambiar la punción, ¿no? Y las estamos aplicando también en una nueva técnica que hemos hecho 2 casos, uno en porta y otro en vía biliar, que es la creación de neotractos con bisturí eléctrico. Esta es una paciente con una hepatectomía derecha ampliada, que le quedaba el segmento 2 y el segmento 3. Habíamos hecho previamente una embolización portal y tenía una hipertrofia muy significativa de toda la parte izquierda, y en el acto quirúrgico de la hepatectomía ligaron de forma involuntaria uno de los segmentos. No sé si es el 2 o el 3, porque anatómicamente está todo un poco cambiado. Y además tenía fuga. Intentamos recanalizar con las técnicas habituales sin ningún tipo de éxito, y lo que hicimos fue utilizar el bisturí eléctrico por vía endoluminal. O sea, nosotros teníamos un drenaje, habíamos puesto un drenaje interno-externo por el segmento que sí que estaba permeable, y teníamos el catéter por el segmento que estaba ocluido. Nos pusimos un lazo, y este es el microcatéter con la microguía, y asomas unos milímetros de microguía metálica, le conectas el bisturí eléctrico y pasa con esta facilidad que veis aquí en el vídeo. Nos pescamos, que no hubiera sido necesario, pero por si acaso predilatamos y pusimos una prótesis biodegradable, y la semana que viene tenemos a la paciente para control y retirada porque se encuentra muy bien. Y entonces pues ya voy a concluir. En principio, creo que podemos decir que el manejo de la estenosis de la vía biliar benigna, y sobre todo en paciente pediátrico, es una técnica segura y eficaz.
El manejo de este tipo de estenosis reduce considerablemente la morbilidad de estos procedimientos, considerablemente. Disminuye el número de anestesias generales, el número de ingresos, el número de días de ingresos, reduce todas las complicaciones que asocian este perfil de pacientes. Son pacientes inmunodeprimidos muy vulnerables, vulnerables a infecciones relacionadas con ingresos largos, vulnerables a infecciones relacionadas con catéteres puestos durante meses, y mejora considerablemente la calidad de vida del niño y de la familia. O sea, yo una cosa que no sabía y que me enteré hace no mucho es que todos estos niños, mientras llevan catéteres, no pueden ir al colegio. Yo esto me quedé alucinando, no tenía ni idea. Claro, si tú no le pones un catéter, pues todo eso que gana el niño y todo eso que gana la familia. Creemos también que es segura y eficaz independientemente del número de prótesis y del número de accesos que le hagas a este hígado, y que por supuesto esta técnica es aplicable a otras patologías. En el caso de las fugas hemos aplicado prótesis biodegradable con éxito, y en el caso de la patología maligna, como decía Javier, pues también hemos aplicado las prótesis metálicas, no biodegradables, las metálicas, en un único tiempo. Incluso en colangiocarcinoma iliar, que ha sido necesario colocar 2 o 3 prótesis. Y yo creo que las cosas están cambiando. Yo creo que ha cambiado la indicación. La prótesis ya no está indicada en la estenosis refractaria, está indicada en la estenosis benigna, sin que se defina como refractaria. Y una cosa que a nosotros nos está cambiando es que no nos piden colocación de drenajes biliares, nos piden colocación de prótesis. Y os pongo un par de ejemplos. Una paciente de 7 meses, trasplante de donante vivo, con la angiopatía isquémica con múltiples estenosis intrahepáticas. Esto todos sabemos que está llamado al fracaso, es que es carné de cañón de retrasplante. Pues sin embargo nos piden, o sea, si nos hubieran tenido que pedir drenaje, no nos lo hubieran pedido. Pero como nos piden prótesis y las ponemos en un tiempo, todo está cambiando. O sea, en julio del 2021 se le colocaron 2 prótesis, se volvieron a colocar prótesis en febrero del 2022 por recidivas, diciembre del 2022, otra paciente, 20 meses, primera prótesis en febrero del 19 por una estenosis de la hepático y oyunostomía, evoluciona con la angiopatía isquémica con más prótesis en diciembre del 21, se le han puesto más prótesis, incluidas, mirad hasta dónde hemos llegado, una prótesis Memocat diureter puesta en vía biliar, porque son prótesis de nitinol que se pueden retirar muy fácilmente con un forceps. Bueno, yo creo que todo ha cambiado, y todo ha cambiado porque el one time te permite, o sea, uno de los puntos en los que estamos ahora con los niños trasplantados hepáticos es que de alguna manera lo menos importante es los meses de permeabilidad de la prótesis, que por supuesto es muy importante, ¿eh? Pero tenemos un perfil de niño donde, sobre todo cuando tenemos colangiopatía isquémica, que lo importante y que es lo que te permite el one time es ganar tiempo. Es decir, permite que el niño crezca, que el niño sea más grande, que tenga más peso, que tenga más tamaño y que pueda llegar a acceder a un hígado de donante cadáver completo, y que no asocie las complicaciones que asocia el trasplante split y el trasplante de donante vivo, ¿no? Y, por supuesto, para llegar en las mejores condiciones al retrasplante, lo prioritario es que los pacientes no lleven drenajes, y esto solo te lo permite el one time. Por eso digo que están cambiando las indicaciones, porque en este perfil de paciente ya no nos piden colocar drenajes, no nos pedían colocar drenajes de repetición. O sea, no nos pedían el drenaje porque lo que priorizaban era el trasplante, y si tenía que ser un donante vivo, pues donante vivo. Pero con este perfil de manejo ahora, sin drenajes y con prótesis biodegradables, estamos ganando tiempo, y no nos piden drenaje, nos piden prótesis.
Y ya está, pues muchísimas gracias. Bueno, Merche, muchísimas gracias. Como siempre, la charla ha sido maravillosa. Yo quería preguntarte si las prótesis intrahepáticas, ¿de qué calibre las ponéis? Igual, De 8. igual. Sí, o sea, es que nosotros ahora ya no, o sea, es que las tenemos por defecto, tenemos en sala siempre 284 y una 16. Entonces, si hemos de poner una coaxial alargando intrahepática, pues ponemos la de 8 aunque no se termine de expandir. Hemos puesto muy pocas de 6 al inicio y en pacientes que teníamos que poner 2 en paralelo en anastomosis y en bebés de 6 meses, 7 meses, 10 meses. Pero ahora todo lo que ponemos es de 8. Muy bien. Tengo otra pregunta aquí en el chat de preguntas. Es de Salva. ¿Cuáles son los retos de futuro para avanzar con la implementación de las nuevas estrategias de tratamiento de las estenosis biliares one time? Perdón, ¿puedes repetir? ¿Cuáles son los retos de futuro cuál crees que es el futuro o cómo afrontar el futuro con esta nueva estrategia? Entiendo qué quiere decir Salva. ¿Qué es lo que crees que deberíamos hacer para que se pudiera implementar esta estrategia? Bueno, a ver, lo primero es publicar, publicar y demostrar el éxito. Pero yo creo que deberíamos de romper mitos. O sea, yo esto de poner un drenaje, poner una prótesis, dejar un catéter, control, esto hay que romperlo. O sea, esto no es así. O sea, a mí yo siempre me llevo las manos a la cabeza cuando un endoscopista pone una prótesis metálica que no se expande, le mete toda la porquería desde la boca, se va y no pasa nada. O sea, pues si nosotros ponemos una prótesis, encima la dilatamos, la dejamos bien permeable, pues hemos de hacer las cosas en un tiempo y hemos de estar a la altura o sea, tenemos que competir con ellos y yo creo que eso pasa por hacer mucho más one time. Y la prótesis biodegradable yo creo que va a cambiar todo. Va a cambiar todo. Yo creo que yo me peleo con casas comerciales para que saquen prótesis biodegradables arteriales, porque eso también lo cambiará todo. O sea, yo esto de sufrir si tienes que poner una prótesis en el caso de que produzcas una disección de una arteria, pues tengamos una prótesis biodegradable y la pongamos de entrada. Y nuestra coronaria sufriría mucho menos. Sí. Arantxa, me gustaría hacer una pregunta a Mercedes. Dale, Marta. Pues mira, quería primero felicitarla por su charla y después, con la experiencia que habéis obtenido después de estos casos, ¿qué paciente adulto con estenosis benigna crees que claramente se beneficia de esta estrategia y deberíamos plantearlo ya como una opción? Bueno, sí, a ver, yo os he hablado de pediatría porque es donde tengo los números recogidos. Y si me queríais preguntar cosas, yo os podía contestar con números, pero ponemos prótesis en un tiempo, en adulto también, por supuestísimo. A mí el paciente que me da más... Por ejemplo, quizá, o... ¿Perdón? Digo que quizá el paciente que más se beneficia es también el trasplantado hepático. Por supuesto, yo lo que te iba a decir que es el perfil de estenosis que me da mucho respeto porque van mal son las estenosis benignas de las pancreatitis crónicas. Estas sí que dudaría en el one time, pero el trasplantado hepático adulto es el equivalente al pediátrico y por supuesto, o sea, si no tienes miedo a poner 2 introductores de 10 French en un niño de 10 kilos, mucho menos en un paciente de 70, sí. Merche, soy Javier Irurzun. Bueno, yo en primer lugar felicitarte por lo bien que das las charlas y por todo lo que enseñas. Yo personalmente, nosotros
Es verdad, es un placer oírte siempre. Nosotros en Alicante Gracias. tenemos mucha experiencia en lo biliar y toda esta experiencia a mí me hace reflexionar mucho porque últimamente la realidad es que cada vez nos llegan menos pacientes porque los endoscopistas están evolucionando muchísimo en sus técnicas. Ya son capaces de trabajar, como hemos hablado antes, retrógradamente desde la papila e incluso anterógradamente pinchando ellos la vía biliar a través del duodeno. Yo creo que lo que has dicho es muy, muy interesante porque para poder competir con ellos, yo creo que todo lo que sea no dejar un catéter al paciente va a ir a nuestro favor, porque estos catéteres, pues realmente para los pacientes son incómodos desde el punto de vista que pueden dar complicaciones de fugas pericatéter o dolores neuríticos e incluso psicológicos. Llevar un catéter para el paciente, hay algunos que lo llevan muy mal y hay algunos que por favor te piden que no lo pongas y yo creo que todo lo que sea no dejarle un catéter. Nosotros siempre lo hemos defendido en patología maligna, de hacerlo en un tiempo, y en patología benigna, si las prótesis las tenemos a nuestra disposición, me parece que es muy importante para poder competir con los endoscopistas. Yo te quería preguntar, porque no es infrecuente, por lo menos en mi experiencia, que las estenosis benignas vengan acompañadas de fugas, y me ha parecido entenderte que también tratáis las fugas exactamente igual, con prótesis Sí, reabsorbibles. Si en y de algunos hecho las casos hemos tratado en un tiempo también. y en un tiempo. ¿No os planteáis poner cubiertos en determinados casos cuando no tocan el hilio? ¿Estáis muy cómodos con las resorbibles igualmente? Sí. A ver, nosotros aquí hemos manejado dos posibilidades. Si la fuga no es muy grande y colocas, de hecho, os he puesto un caso que es inmediatamente de colocación de la prótesis, la fuga desaparece. Si la fuga es pequeña y desaparece en el momento de colocar la prótesis, hemos hecho un tiempo. Pero si no nos quedamos tranquilos y parece que pueda persistir un poquito de fuga, hemos dejado un drenaje a través de la prótesis. Porque la mayoría de estos pacientes con fuga después acaban haciendo la estenosis. O sea, mi teoría es que vamos tarde. Mi teoría es que vamos tarde. Es decir, yo es que las prótesis las pondría por defecto en el acto quirúrgico. O sea, las estenosis son una cicatrización, no es una mala cirugía. En el fondo es por una cicatrización. Si tú le pones un andamio a esa cicatrización, pues te cicatrizará a 8 milímetros de diámetro o a 6. Yo creo que vamos tarde y que si se pusieran en el acto quirúrgico, pues mejor que mejor. Entonces, cuando tú tienes una fuga y sabes que a largo plazo toda la fibrosis que se crea, porque la fuga biliar es hiper mega agresiva, pues toda la fibrosis esa te va a acabar provocando una estenosis. Pues prótesis de tirón, sin ninguna duda. Yo no sé en tu hospital si es así. En mi hospital empezaron los cirujanos hepáticos en el trasplante a poner las ELAs en el mato quirúrgico. No, aquí no. La Lo sé, lo realidad sé, es lo sé. que no sé si por la curva de aprendizaje o por qué, pero los resultados no fueron buenos. Tuvieron más complicaciones que buenos resultados y dejaron de hacerlo. Ah, mira. Pero Pues, como idea a mí me parece fantástica también. a ver, es que colocar una prótesis con un conducto de 3 milímetros no es fácil, ¿eh? No debe ser fácil. No es fácil para ellos. Claro, nosotros porque tenemos la mano rota, pero no tiene que ser fácil. Y Tuvimos además, bueno, no muchas sé cómo lo fugas, hacen, muchas pero fugas. Nosotros tuvimos muchas fugas secundario a eso. Y después la prótesis creaba un problema adicional a la hora de tratarlas. Pero bueno, supongo que es parte de la curva de aprendizaje, pero como idea es muy buena también. Me ha parecido muy interesante lo de colocar la prótesis sin el introductor. Nosotros, yo lo he hecho muchas veces en estenosis malignas y es algo que parece que todo lo que no está escrito y publicado sea una barbaridad, pero yo creo que la realidad diaria, los TIS and TRIS que has dicho, a mí me han parecido fantásticos. Lo de para quitar el introductor primero para ver si has tocado algún vasito, ¿no? Que después le vas a meter un tocho de 10 o 11 French. Y lo de colocarlo sin... me quedo con estas dos cosas. Yo creo que es muy y importante. es importante lo de, después de colocar la prótesis, no volver a colocar el introductor de 10, que parece una tontería, Sí, sí, pero sí. es importante porque Un hemos movido 8. una prótesis con el introductor.
Sí, bueno, yo refrendo lo que has dicho de que hay que ser valientes. Me cuesta mucho convencer a las generaciones más jóvenes de hacerlo en un solo tiempo. Me cuesta muchísimo. Porque lo que leen es que no es así, que hay que hacerlo en 1, 2 o 3 tiempos, madurar tracto, etcétera, etcétera. Pero hay que ser muy prácticos, hay que ser muy prácticos y hay que ser valientes, sí. A mí me parece que está muy bien lo que has dicho. Hay que ser valiente, sí. Sí. Y Bueno, el biliar, si queremos combatir con endoscopia, yo creo que es el único camino. Solucionar el problema rápido. bueno, chicos, ¿qué os parece si dejamos por cerrada la, Sí. la charla? Muchísimas gracias, Merche, otra vez. Muchísimas gracias, Gracias a Javi, vosotros. Marta. Salva, si quieres acabar y... Claro, bueno, primero de todo, volver a repetir el agradecimiento, ¿no?, que comentaba Arantxa. Gracias a todos, gracias a ti, Arantxa, también, porque ha sido muy interesante el debate. Yo, la verdad es que he aprendido un montón, ya comentaremos. Gracias a Javier y a Marta por su participación. Y Merche, la verdad es que es lo que ha dicho Javier, eres muy docente. La verdad que muchas gracias porque Uy, explicas gracias. con una calma y también que da gusto sentir, te da ganas de contar contigo y que nos expliques más Uf. cosas. O sea que muy bien, Bueno, muy bien. decírmelo Muy- cada día, esto que sienta muy bien bueno, por la mañana. Arantxa es la jefa. Arantxa, sí, a ver. Y yo creo que lo que he aprendido fundamentalmente es lo que ahora comentabais, que tenemos como radiólogos intervencionistas que ser más proactivos, que ya lo sois mucho, y ir al one time en general, y que es una oportunidad y que los endoscopistas lo que nos están diciendo cuál es el camino que hay que hacer. Y entonces hay que ser, también me ha gustado mucho lo que has dicho de aprender de lo que sabes de pediatría, ¿no? Yo creo que las dificultades también te enseñan nuevos caminos, eso también me ha gustado mucho. Y sobre todo el tema de que has dicho que esto es más eficaz, es más seguro, por lo tanto es lo correcto que hay que hacer. O sea que, y también el tema del dominio que tienes de los nuevos materiales. O sea que muy bien, porque haces un trabajo de pionera y que nos estás poniendo foco en dónde tenemos que avanzar, ¿eh? No sé si quieres decir algún aspecto más o subrayar algún tema más, Merche. No, bueno, yo agradeceros la oportunidad de poder contaros todo esto y, bueno, simplemente insistir en que los niños se te encoge el corazón con los niños. Entonces, todo lo que no hagas por un niño y, bueno, te metes en berenjenales que en un adulto no te meterías y lo que aprendes, pues lógicamente lo puedes aplicar después en los adultos. Y la Perfecto, pediatría es lo que tiene. muy bien. Pero Seguro muchísimas que, gracias por darme la oportunidad de contaros todo esto, lógicamente. nada, seguro que Arantxa cuenta contigo para futuras sesiones. Muchas gracias. Y solo comentar que de mañana tenemos también otra sesión del área de patobiliar. Tenemos una sesión sobre todas las complicaciones que da la colecitis aguda, del doctor Darío Herrán del Hospital Las Salpêtrières de París. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Muchas gracias, Merche, Arantxa, Javier y Marta. Estamos en contacto. Nos vemos. Un saludo a todos. Venga. Gracias. Anda. Adiós. Adeu. Adiós.